Hola, este es El sueño de Darwin. ¿Alguna vez has visto esto o esto? Nuestro cerebro es experto en detectar patrones y de hecho se producen dos tipos de fenómenos de los cuales quiero hablar hoy. Uno de ellos es la pareidolia, que consiste en observar diferentes objetos del mundo que nos rodea e interpretarlo como una forma conocida por nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos observado los tomacorrientes de la casa? ¿No? Sobre todo los tomacorrientes que tienen tres entradas, una de ellas es para tierra, ¿no? Y a veces se ve como si fuera una carita. O por ejemplo, hemos observado las nubes y en las nubes fácilmente vemos la forma de un conejo, o la forma de una cara, ¿no? O incluso hasta de repente la cara de Satanás, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente ha visto cosas así, ¿no? Muchas veces quizás nos hayamos preguntado por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué razón observamos cosas donde realmente no están? ¿Por qué razón a veces vemos algunas formas y nosotros las interpretamos como algún objeto o alguna cosa que nosotros conozcamos previamente? Nuestro cerebro es experto en la detección de patrones. De hecho, en todas las especies sociales siempre es importante que se puedan detectar patrones externos, porque la detección de estos patrones indican diferentes aspectos importantes para la supervivencia de los individuos. Un segundo fenómeno sería la apofenia. La apofenia es el establecimiento de falsas relaciones de causa-efecto. ¿A qué me refiero con falsas relaciones de causa-efecto? Por ejemplo, normalmente nosotros podemos establecer correlaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy día salí de mi casa con el pie derecho y mañana también y de repente justo esos 2 días me fue bien. Entonces automáticamente vamos a asociar esos dos eventos, ¿no? El pisar la calle con el pie derecho y el hecho de que me vaya bien. Y establecemos una relación de causa-efecto, pero que no es tal. Lo mismo se puede dar cuando leemos un horóscopo. El horóscopo tiene un montón de información sobre nosotros, supuestamente, y siempre vemos que hay algunas cosas que coinciden y las resaltamos. Estas cosas que coinciden, decimos, bueno, coincide conmigo, coincide con lo que me ha pasado, coincide con lo que siento, y a las cosas que de repente mencionan en el horóscopo que no coinciden con nosotros, simplemente las obviamos de forma inconsciente. Y automáticamente establecemos una relación de causa-efecto, ¿no? Leo mi horóscopo y por lo tanto eso me va a ayudar a estar bien durante el día. En estadística hay algo que se llama el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Un falso positivo podría ocurrir, por ejemplo, cuando un halcón está sobrevolando un área y detecta un sonido y automáticamente lo que va a hacer es ir para explorar y buscar su presa. Y resulta que cuando llega al lugar no es ninguna presa, sino sencillamente es una planta que se ha movido por el viento. Eso sería un falso positivo. El animal ha interpretado que hay una presa y en realidad no hay nada. Y por otro lado, un falso negativo podría ser, por ejemplo, cuando caminamos por un bosque, vemos una rama en el suelo y decimos, ah, bueno, es una rama. Pasamos por ahí y resulta que no era una rama, era una serpiente que nos muerde. Lo que hemos hecho en ese caso es percibir las señales del entorno, interpretar como que eso que vimos es una rama y no una serpiente como realmente era. Entonces ahí automáticamente ha ocurrido un falso negativo. Como se puede ver, un falso positivo es mucho menos costoso que un falso negativo. En un falso positivo, lo peor que podría pasar sería que el halcón no obtenga comida. Pero en un falso negativo, en el ejemplo que he puesto, lo peor que podría pasar sería que detectamos que hay una rama y en realidad es una serpiente que nos muerde y nos puede matar. Por lo tanto, en diferentes especies, el proceso evolutivo favorece la ocurrencia de los falsos positivos. Digamos que se favorece
el funcionamiento cerebral en la interpretación de las señales del entorno, de tal manera de que esta interpretación que hace el animal pueda ser más probable que termine en un falso positivo en lugar de un falso negativo. Obviamente, lo más conveniente es que el animal no cometa ningún error, pero en caso de error es preferible un falso positivo que un falso negativo. Nuestra especie es una especie social, como muchas otras especies que habitan en el planeta, y la ocurrencia de falsos positivos no solamente resulta a veces en algo menos costoso, como pasa con los ejemplos que he puesto anteriormente, sino que también sirve para la vida social. Por ejemplo, la habilidad para detectar patrones puede ser muy importante para poder detectar parientes. ¿Cuál es la importancia de detectar parientes? Cuando observamos rostros, lo que estamos haciendo es percibir diferentes señales de forma y nuestro cerebro lo interpreta como un todo. Entonces interpretamos rostros y automáticamente por la configuración del rostro podemos ver familiaridad o en todo caso podemos ver algo totalmente distinto a lo que conocemos. Y dentro de la especie esa habilidad es importante porque cuando uno detecta individuos emparentados, por ejemplo, puede evitar el incesto. Obviamente un individuo conoce a sus familiares, pero hay casos en los que eso a veces no ocurre. Entonces, detectar parientes y evitar el incesto es importante justamente para evitar problemas genéticos, algunas enfermedades genéticas que pueden surgir cuando dos individuos emparentados copulan y tienen descendientes. La otra ventaja puede ser en cuanto a la detección de estados de ánimo. ¿Se han dado cuenta que es muy fácil para nosotros ver una persona y saber si está molesta, si está feliz, si está preocupada? Somos expertos detectando emociones solamente con los rostros. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer una descripción detallada, se nos haría muy difícil. Hacer una descripción detallada sería una tarea titánica porque habría que describir la posición de la ceja, de la boca, ¿no? De la comisura de la boca, la arruga en el ojo, arrugar la frente y una serie de otras cosas más. El movimiento de los ojos, etcétera, ¿no? Y probablemente uno pueda leer esa lista o ese registro y se daría cuenta que habrían un montón de detalles que normalmente nuestro cerebro procesa inconscientemente. ¿Y por qué razón será útil detectar estados de ánimo? Por ejemplo, fíjense en esta persona. Si yo me acerco a ella de forma abrupta y le hago un chiste de mal gusto, obviamente esa persona me va a rechazar. Pero si veo a esta otra, probablemente me acercaría y sería empático con ella, escucharía a la persona y trataría de ayudarla a resolver su problema o simplemente escucharla. Por lo tanto, la detección de estados de ánimo es importantísima para la interacción social. Si nos aproximamos a una persona que está con un estado de ánimo desfavorable para la interacción, entonces las interacciones sociales serían complicadas, existirían muchos conflictos al momento de interactuar con otras personas. Por lo tanto, la detección de patrones nos ayuda tremendamente con la vida social, con la vida diaria, con la detección de amenazas, con la interacción social, con la detección de parientes, ¿no? Con la detección de estados de ánimo y otras cosas más. Por eso es que nuestro cerebro se ha vuelto tremendamente experto a lo largo del proceso evolutivo en detectar estos patrones. El problema es que a veces los detectamos tan bien que sencillamente hay ocasiones en que fallamos y vemos cosas donde no las hay realmente. Es bueno que siempre recordemos esos conceptos de pareidolia y apofenia. Nos pueden servir mucho en nuestra vida diaria porque una sombra o una forma en la oscuridad podríamos interpretarla como si fuera un fantasma y en realidad puede ser otra cosa que no necesariamente sea sobrenatural. O también podríamos caer fácilmente en el error de conectar diferentes eventos de nuestra vida como si tuvieran una relación de causa-efecto cuando en realidad puede que no, sencillamente pueden correlacionarse de manera casual. Por lo tanto, ser consciente de estos fenómenos de pareidolia y apofenia nos pueden ayudar a entender mejor el mundo que nos rodea, nos pueden ayudar a entender mejor también cómo funciona nuestro cerebro y nos puede ayudar también a ser más críticos con la información que recibimos. No solamente cuando la recibimos a través de lecturas o de forma oral, sino también cuando la recibimos por la observación directa. Nuestros sentidos nos permiten obtener información de nuestro entorno, pero a veces esta información la interpretamos erróneamente. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima.